Bienvenidos a este nuevo podcast del Inversor Inquieto. Soy Francisco González, asesor financiero de Antbank, y hoy os traemos de nuevo en uno de los podcasts donde hablamos de impuestos de patrimonio, en este caso de los inmuebles, porque vamos a hacerlo en un momento clave que tiene que ver con el impuesto de la renta, el impuesto de la renta de las personas físicas que comenzó en el mes de abril y que tenemos hasta finales de junio para cumplir con el mismo. Y hoy hemos decidido, podríamos denominarlo algo así como la renta y el ladrillo, porque como decimos en este caso queremos centrarlo en una de las preguntas más habituales que tiene que ver con los inmuebles, sobre qué inmuebles hay que declarar, por qué mucha gente piensa que solamente hay que declarar un piso si está alquilado o si se ha vendido, que no es el caso, y Hacienda distingue entre distintos tipos de viviendas. Por tanto, en el día de hoy queremos centrarlo en los inmuebles en el IRPF. Ese sería el objetivo de hoy. Y vamos a comenzar por los distintos tipos de inmuebles que Hacienda distingue y que son la vivienda habitual, las segundas residencias, inmuebles vacíos, alquileres, locales, plazas de garaje, herencias. Cada uno tiene sus consecuencias diferentes. Y aquí vamos a ordenar en el día de hoy, en este episodio, de forma yo creo que muy sencilla. En cualquier caso, comenzamos con el saber cómo es este piso, qué tenemos que hacer con él. Uno de los errores más frecuentes en la renta es pensar que como ese piso no me da ingresos, no tengo que declararlo. Pero efectivamente, fiscalmente no funciona así. De hecho, Hacienda considera que determinados inmuebles generan una renta aunque no estén alquilados. Nos parece una obviedad, pero aunque no lo creáis, todavía hay personas y muchas que este concepto no lo tienen claro, bien porque no les ha tocado hacerlo en la declaración de la renta, porque no se han visto obligados, o porque cuando nosotros nos reunimos con ellos, pues les intenta sacar un poco de esa confusión, ¿no? Aunque no hayamos cobrado ni un euro, aquí es donde empiezan algunos de los problemas, porque mucha gente se va al borrador, lo confirma sin revisar y no mira eso, no mira cuáles son los inmuebles que aparecen o cómo están declarados o si Hacienda está imputando las rentas de manera correcta. Y luego llegan las regularizaciones y eso no se hace bien. Por tanto, lo primero que hay que entender es qué tipo de inmuebles existen y, por supuesto, aunque lo repitamos en el día de hoy, en cualquier podcast en el que hablemos de Hacienda, importante revisar el borrador de la declaración de la renta y no aceptar de forma directa sin asegurarnos que todo lo que se muestra y de la manera en que se tiene que mostrar es correcto. Comencemos por el caso más sencillo, la vivienda habitual, es decir, la casa donde resides normalmente. La buena noticia, desde un punto de vista del IRPF, es que la vivienda habitual, por norma general, no genera ningún tipo de ingresos. Es decir, Hacienda no te hace tributar por el simple hecho de vivir en tu propia vivienda. Ahora bien, eso no significa que nunca llegue a tener efectos fiscales. Los puede tener si las vendemos. Los puede tener si aplicamos deducciones antiguas o si hacemos determinadas operaciones patrimoniales con la misma. Pero mientras sea simplemente tu residencia habitual, no tendremos que imputar ningún tipo de ingresos que sí puede aparecer con otros inmuebles. Y esto es importante porque muchas personas piensan que cualquier propiedad genera impuestos cada año. En este caso no, la vivienda habitual tiene un tratamiento especial. Vámonos ahora con las segundas residencias o los pisos vacíos. Aquí viene una de esas partes que anunciábamos que más sorprende. Supongamos que tenemos un apartamento en la playa o en el pueblo o en la montaña, una vivienda que hemos heredado o incluso un piso que tenemos en donde sea, está cerrado y no alquilamos. La mayor parte de las personas piensan que como no estoy ganando dinero con ello, no tributa, pero Hacienda sí considera que el inmueble tiene una capacidad económica. Por eso existe lo que se denomina imputación de rentas inmobiliarias, que dicho o traducido al lenguaje más normal es Hacienda te calcula una renta teórica. Hacienda supone que eso puede dar lugar a una renta, aunque no exista ese alquiler real, y por tanto lo imputa. ¿Cómo se calcula? Normalmente se utiliza un pequeño porcentaje sobre el valor catastral. Por eso es importante revisar ese valor catastral, revisar el uso que se le da al inmueble y los días exactos en el año en el que eso tiene ese uso. En ese caso está a nuestra disposición y no se está usando ni se está alquilando. Porque muchos errores vienen precisamente de ahí.
especialmente en esas viviendas heredadas, en esos inmuebles compartidos entre hermanos, en segundas residencias o en esos pisos que estuvieron vacíos durante parte del año. Por tanto, no olvidar este aspecto que es clave. Pasamos ahora a los inmuebles alquilados, el caso quizá más conocido, que es el alquiler. Aquí sí existe un ingreso real. Esto se declara como un rendimiento de capital inmobiliario, ¿vale? Pero atención, no tributa simplemente el alquiler cobrado. Lo importante aquí es el rendimiento neto. Es decir, tenemos unos ingresos, que es el alquiler cobrado a lo largo de todo el año, pero tenemos unos gastos deducibles. Por eso hay gente que en algunas ocasiones paga de más. ¿Por qué? Pues porque no deduce correctamente. Cosas como los seguros, el IBI, la comunidad, los intereses hipotecarios, las reparaciones o las amortizaciones. En algún caso hay gente que incluso paga de menos porque mete gastos que no corresponden. Pero bueno, no vamos a centrarnos en el mundo del alquiler ahora, que no es el objeto del podcast de hoy. La amortización, que lo hemos nombrado, es otro de los conceptos más desconocidos para algunos propietarios y también uno de los más importantes, porque nos puede permitir reducir bastante la tributación del alquiler. Eso sí, hay que hacer el cálculo de manera correcta y, como decimos, puede ser una de las partidas o de gastos deducibles más grandes que nos podemos aplicar. Y otro error clásico que suele ocurrir, que también se amortice el suelo, cuando el suelo no se amortiza, solamente la construcción. Por tanto, segundo o tercer tipo de inmuebles que hemos visto, en este caso, los inmuebles alquilados, y ya hemos dado un vistazo general a este otro tipo de inmuebles para el IRPF. Un momento clave se produce cuando se produce la venta del inmueble. Una vivienda, un inmueble, normalmente aparece con ello una ganancia o pérdida patrimonial. Esa ganancia patrimonial evidentemente tributa y aquí no hay que tener en cuenta solamente el precio de compra y el precio de venta, sino también una serie de conceptos que se tienen que incluir para modificar esos precios de compra o venta, y son los impuestos pagados o los gastos de adquisición, las reformas, las mejoras, amortizaciones previas, ojo aquí, y determinados beneficios fiscales. Por ejemplo, la reinversión en vivienda habitual o los beneficios aplicables a mayores de 65 años en determinados casos. Por eso, vender un inmueble sin planificación fiscal puede salir muy caro y muchas personas se enteran de ello tarde. Imaginaros que hacemos esa venta y no incluimos esos gastos que nos permitían tener una ganancia patrimonial menor y por tanto pagar menos Hacienda. Bueno, pues este es el caso claro. Errores más habituales que nos encontramos al hacer la declaración de la renta en relación a los inmuebles. Primer error, no declarar una segunda residencia, como hemos dicho antes. Segundo error, confundir reparación con mejora. No es lo mismo arreglar una caldera que hacer una reforma de la casa, una reforma integral. Y fiscalmente cambia mucho. Tercer error, aceptar el borrador sin revisar los inmuebles. Mucha gente piensa que si Hacienda lo ha puesto estará bien. Bueno, eso en general, no solo para los inmuebles, es un error que muchas veces cometemos y por tanto hay que asegurarnos. Al final los responsables vamos a ser nosotros como la persona que hace la declaración y los que tenemos que tributar en este caso. Por tanto, aunque Hacienda lo ponga, habría que revisar. No necesariamente tiene que estar bien. El borrador puede cometer errores, sobre todo en temas de herencias, en cambios de titularidad, en alquileres parciales o en inmuebles compartidos. ¿De acuerdo? Y otro error, no guardar la documentación, facturas, IBI, gastos, escrituras, todo esto quizá no nos haga falta en el momento presente, pero sí puede ser fundamental años después, sobre todo en casos de ventas del inmueble y que haya que justificar ciertas cosas. Y nada, para terminar vamos a ver una cuestión rápida, un ejemplo fácil donde una persona que tiene su vivienda habitual, digamos por ejemplo en Madrid, y un apartamento en la playa que está vacío, además tiene un piso alquilado, donde sea. Bueno, pues por un lado la vivienda habitual no genera ningún tipo de rentas, el apartamento vacío sí lo hace, como imputación de rentas, y el piso alquilado tributa por un rendimiento neto, como vimos anteriormente. Alquiler cobrado menos gastos deducibles, en el caso del alquiler, y si además una persona vende uno de los inmuebles, también aparecería una ganancia patrimonial.
Y, se me olvidaba, el apartamento en la playa que está vacío, tenemos que incluir una imputación de rentas en función de ese valor catastral, como hemos dicho antes. Por tanto, una misma persona tiene varios tratamientos fiscales al mismo tiempo, la vivienda habitual por un lado, el apartamento a su disposición que está vacío por otro y el piso alquilado tributando por el rendimiento neto. Por eso es importante entender la clasificación de los distintos inmuebles. Y sin duda, pues nada, es un poco la esencia de lo que queríamos comentar. No todos los inmuebles tributan igual. La idea principal del episodio ha sido fácil y sencilla. Muchos errores aparecen porque los propietarios a lo mejor lo desconocen o porque no tienen una ayuda o un asesoramiento necesario si es que lo precisan. Así que, bueno, importante, revisemos los inmuebles que aparecen, el uso de cada uno, analizar si existe imputación de rentas, revisar los gastos deducibles, porque al final esta buena revisión nos va a evitar problemas, nos puede hacer ahorrar dinero. Hasta aquí el episodio de hoy. Posiblemente en próximas semanas hablaremos de algún otro aspecto más centrado en cuestiones de alquileres, por ejemplo, o de la amortización de los inmuebles. Por el momento nada más, un saludo y hasta esa nueva ocasión.